Las Vegas, rutilante capital del juego de azar. Fundada hace tan solo 100 años, la ciudad estadounidense en realidad le debe su actual esplendor a un accidente. En marzo de 1905, lluvias torrenciales desencadenan una catástrofe por desborde del río Colorado. Un tumultuoso torrente de barro y piedras irrumpe a través de los diques del Imperial Valley. Las masas de agua inundan inmensas extensiones. El río embravecido es considerado, al igual que toda la naturaleza en el lejano oeste, como enemigo al que era preciso combatir con medios técnicos. Por ejemplo, con una represa. Pues el río Colorado, de 2.200 kilómetros de largo, parece particularmente apropiado para ello. Se le encarga el proyecto al Bureau of Reclamation. Este organismo público tiene la función de irrigar las regiones secas del oeste de los Estados Unidos, convirtiendo el desierto en campos fértiles. Se enviaron equipos de exploración. Después de 4 años, el Bureau se decide por el Black Canyon en la frontera entre Arizona y Nevada. Sin embargo, el proyecto supera todas las previsiones. Se habrá de convertir en la mayor presa de su época. La historia de la construcción de diques es tan antigua como la de la agricultura. Ya 6.000 años antes de Cristo, los sumerios en la Mesopotamia conducen el agua del Éufrates y el Tigris a través de canales para regar sus campos. La represa más antigua conservada es la de Yuwa, en Jordania. Construida alrededor del 3200 a.C., probablemente haya servido de reserva de agua potable. El río ha desaparecido en la actualidad, pero la represa de Yuwa sigue en pie. En los siglos subsiguientes, también los romanos se encargan de realizar construcciones hídricas. Para el transporte del agua potable, ellos desarrollan los acueductos. Con la ayuda de arcos están en condiciones de repartir el peso del agua. Recién en el siglo XX, sin embargo, la utilización del hormigón como nuevo material de construcción y de enormes máquinas permite encarar proyectos de la envergadura de la presa Hoover. A pesar de disponer de los materiales y la tecnología, el proyecto de la presa es una tarea titánica. $165 millones ha de costar la represa más grande de su época. Un conflicto entre los 2 estados federales involucrados acerca de cómo dividir el agua dificulta aún más el proyecto. Con la intermediación del ministro de Comercio Herbert Hoover, finalmente se logra un acuerdo en 1922. Hoover tiene un título de ingeniero en minería. Después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en ministro de Comercio bajo los presidentes Harding y Coolidge. Pero incluso a Herbert Hoover le parece imposible conseguir del gobierno las enormes sumas de dinero para el proyecto de la presa, hasta que el Bureau of Reclamation descubre cómo financiar todo, con electricidad, mediante la construcción de una central eléctrica y la venta de energía hidroeléctrica se logrará cubrir los costos. Pero todavía tendrá que ocurrir la gran crisis económica del año 1929 para que después de 12 años el Congreso libere los fondos para la obra. Herbert Hoover, mientras tanto elegido 31º presidente de los Estados Unidos, insta a comenzar prontamente la construcción, pues el desempleo crece en forma desenfrenada. El proyecto de la presa es una gran solución para un gran problema. La construcción de la represa se difunde con extraordinaria rapidez. De todos los rincones del país afluye la gente con sus familias para trabajar en el gigantesco proyecto. Su meta es la pequeña ciudad de Las Vegas, en el desierto, que había sido fundada en 1905. Ubicada a 30 millas de Black Canyon, es la única población cercana al lugar de construcción de la presa. En poco tiempo el pequeño pueblo es literalmente inundado por seres humanos. El proyecto de la presa es la única esperanza de trabajo y futuro para muchas familias. En el verano de 1930, finalmente se tienden rieles y líneas telefónicas a lo largo del Black Canyon. El 17 de septiembre llega al lugar de la obra Ray Lyman Wilbur, el ministro del Interior de Herbert Hoover. Clavando un perno de ferrocarril de plata, él inaugura oficialmente el proyecto. Empresarios de la construcción del país entero vienen a inspeccionar el Black Canyon.
Pero cada empresa que quiere hacerse cargo del proyecto tiene que depositar una fianza de más de $5 millones, un riesgo que ninguna empresa puede asumir sola. Por eso se forma una asociación de 6 empresas independientes. Se la conoce bajo el nombre Six Companies. Y tienen un as en la manga, el ingeniero Frank Crowe. Crowe nace en el año 1882 en Thénouville, en Canadá. Después de estudiar ingeniería, quiere ir al oeste. Se postula en el Bureau of Reclamation y pronto se convertirá en su mejor constructor de represas. Cuando Crowe se entera de que la presa Hoover será encargada a una empresa independiente, renuncia para ser contratado por las Six Companies. Pues esa represa es su sueño y él quiere convertirse en el más grande constructor de diques de los Estados Unidos. Los planos prevén un dique macizo en forma de arco de hormigón, con una altura de más de 213 metros, el doble de la Estatua de la Libertad y con una base del ancho de 2 campos de fútbol. Se usan 3 tipos de presa para la construcción. Las presas de gravedad son estructuras sólidas de hormigón que tienen una sección triangular. Su peso propio alcanza para resistir la presión del agua. La presa de bóveda opone al agua una forma curva. La fuerza del agua es descargada a través de la pared semicircular a los flancos en el valle. Esta construcción solo tiene sentido en secciones estrechas del valle y contando con flancos sólidos. Se puede combinar la presa de bóveda y la presa de gravedad en una forma mixta.